Buenas tardes, en el presente video voy a mostrar cómo hacer una dispersión de Gauss en el programa de Aloha en la versión 5.4.7. Eh, este programa nos pide diversos datos. eh, Como primeros datos a ingresar son los datos del sitio donde se va a hacer el estudio. En el caso de este programa, tiene información acerca de las ciudades de Estados Unidos, de Norteamérica, por lo cual hay que añadir un nuevo sitio que sería la Ciudad de México, con algunas de sus características geográficas. Entonces nos vamos a la parte de Site Data en Location, y en esta parte vemos las diferentes ciudades de este país. Entonces nosotros vamos a seleccionar la opción Add de agregar, y ahí podemos agregar una nueva locación. Por ejemplo, en este caso voy a poner México, y vamos a indicar que no está en el territorio de Estados Unidos. La elevación en la Ciudad de México en metros es, tengo los datos por aquí, es de aproximadamente 2.200 metros. Y bueno, para elegir un lugar más exacto, simplemente seleccioné un sitio cualquiera con estas coordenadas de latitud y longitud, y las convertí de decimales a grados y minutos, que es como las solicita el programa de Aloha. En este caso vemos que son 19 grados de latitud con 26 minutos, y tenemos 99 grados con 5 minutos de longitud. Es la latitud norte y la longitud es oeste, para el caso de la Ciudad de México. Entonces nos solicita el nombre de la ciudad, que es la Ciudad de México. Eh, el tiempo estándar es de 6 horas. Y le damos OK. Entonces vemos que ya se agregó a la lista de los sitios en México. Lo seleccionamos y ya tenemos los datos del sitio bajo estudio. Lo siguiente es agregar los datos de la sustancia química a trabajar. En este caso, como vamos a modelar una dispersión gaussiana, lo haré para dióxido de nitrógeno, que es una de las sustancias, de los contaminantes criterio que considera este es uno de los contaminantes criterio que se consideran en el país. Entonces, bueno, tampoco no está, esa sustancia no se encuentra en estos listados, por lo cual también es necesario añadirla. Entonces, damos clic en el botón de agregar. El nombre de la sustancia va a ser dióxido de nitrógeno. Su peso molecular es de 46 gramos sobre mol. Entonces aquí tenemos algunos datos de toxicidad que nos pide, que van a ser los de interés. Estos tres, el AEGL1, 2 y 3, van a ser nuestros datos de interés para evaluar o para hacer este modelo de dispersión gaussiana. ¿En dónde podemos encontrar estos datos? Bueno, primero es importante saber qué son estos datos. Aquí nos dice que AEGL hace referencia a Acute Exposure Guideline Levels, que pues son los límites umbrales de exposición para la población, y vemos que son valores aplicables de 10 en cuanto a la exposición, desde 10 minutos a 8 horas. En el caso del AGL1 va a ser una concentración por encima de la cual se predice que la población general, incluyendo los individuos susceptibles, pero excluyendo a los hipersusceptibles, va a experimentar una incomodidad notable debido a la exposición al contaminante.
El AIGL2 va a ser la concentración bajo la cual la población en general va a experimentar pues efectos a largo plazo que van a ser serios o irreversibles, y el AIGL3 va a ser una concentración en la cual los individuos podrán experimentar efectos amenazantes. Bueno, aquí hay una descripción más precisa de lo que estoy mencionando, pero el punto es que tenemos que conseguir estos valores para poder hacer este modelo de dispersión gaussiana que nos va a representar qué tan tóxicas pueden ser estas sustancias para la población que está expuesta a ciertos niveles. Entonces, bueno, en la página de la EPA podemos consultar estos valores, donde aquí yo ya hice la consulta para el dióxido de nitrógeno y el programa nos lo pide específicamente para 60 minutos. Aquí lo indica, por lo cual tenemos estos valores para el AEGL 1 de 0.5, el 2 de 12 y el 3 de 20. Entonces vamos a capturar los datos en el programa de Aloha. En esta parte, si se dan cuenta, está en partes por millón. También lo está en los datos de la EPA, en partes por millón. Entonces, punto 50, 12 y 20. Punto 50, 12 y 20. Le damos en OK. Y bueno, menciona que ya está que ya está incluido porque ya previamente lo había añadido. Entonces, como ya lo había añadido con el procedimiento que indiqué, simplemente lo buscamos en la lista. Y aquí lo tenemos, dióxido de nitrógeno. Como vemos, aquí están las características que ya había mencionado previamente. Entonces lo seleccionamos. Y bueno, aquí ya nos añade los datos del químico, que es el dióxido de nitrógeno con su peso molecular y sus diferentes niveles de toxicidad, que son los que vamos a necesitar únicamente para modelar esta parte. Ahora tenemos que añadir los datos atmosféricos. Le vamos a poner en Setup, Atmospheric y User Input, porque los vamos a añadir de forma manual. Y nos pide la velocidad del viento. Estos datos podemos encontrarlos mediante una búsqueda en las estaciones de monitoreo atmosférico de México. Esto, bueno, aquí lo podemos observar. Entré yo a esta página del Sistema de Información y Visualización de Estaciones Automáticas. Y bueno, tenemos las estaciones automáticas o EMAs. Aquí nos indica el mapa y bueno, podemos ver las diferentes estaciones. Entonces se pueden bajar datos meteorológicos de una estación que esté próxima a las coordenadas que indicamos. En este caso, las coordenadas que yo indiqué fueron dentro de la delegación Gustavo Madero. Una de las estaciones meteorológicas que tenemos en esta parte es la estación que se encuentra en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, que es justamente esta estación que se encuentra aquí. Entonces podemos darle clic y nos aparece que está en la Ciudad de México, en la delegación Gustavo Madero. Y bueno, nos da opciones para descargar los datos. Yo descargué los datos para 24 horas, para el día de hoy, que es 8 de abril del 2021. Y bueno, ya que los descargué, los tengo por aquí. Descargar los datos y te los da en forma de lista.
Entonces, para el presente modelo, yo voy a utilizar los datos en este horario. En el horario local, o sea, hora de la Ciudad de México, de las 2:20 de la tarde del 8 de abril. Entonces voy a usar estos datos. Tenemos aquí la dirección del viento, la dirección de la ráfaga, la rapidez del viento, la rapidez de la ráfaga, la temperatura del aire, la humedad relativa, la presión en hectopascales, la precipitación y la radiación solar. Bueno, ya teniendo esto, podemos proceder a llenar los datos atmosféricos. Nos pide como primer dato la velocidad del viento. Entonces nos vamos a los datos de la estación y nos dice que la velocidad del viento en kilómetros por hora es de 9.3. Sin embargo, observamos que Aloha nos pide este dato en metros por segundo, por lo cual va a ser necesario hacer la pertinente conversión. Yo ya la realicé previamente, de 9.3 kilómetros por hora. Al hacer la conversión nos da 2.58 metros por segundo. Entonces lo capturamos y aquí nos pide la dirección del viento. También lo podemos encontrar en los datos de la estación, que aquí nos da la dirección del viento en grados. Nos damos cuenta que son 324 grados. Y nos dice aquí que podemos ingresar esta información en grados o en texto. ¿A qué se refiere con texto? Bueno, aquí tenemos esta imagen que nos da el cifrado en grados. Vemos que decíamos que eran 324 grados en ese horario elegido. Y vemos que está en dirección noroeste, que sería NW. Entonces, si quisiéramos ponerlo en texto, podremos poner NW o simplemente podremos añadirlo en forma de grados como 324 en el programa de Aloha 324. Después nos pide la altura desde la cual se tomaron las mediciones. En este caso pues es una estación de monitoreo automático, entonces la selecciono como 10 metros. Bueno, como esta opción, que son 10 metros. Y nos pide el sitio donde se está haciendo el modelaje. En este caso las coordenadas que añadí pues son una zona urbana. Y finalmente, bueno, aquí nos pide la cobertura de nubes, es referente a la nubosidad. Sí, referente a la nubosidad, sin embargo, aquí no tenemos como tal datos referentes a la nubosidad. Pero bueno, considerándolo de forma muy visual, el día estuvo pues parcialmente nublado, entonces dejaré esta opción. Aquí nos pide más datos como la temperatura del aire, eso sí nos los da nuestra base de datos. La temperatura del aire en grados centígrados es de 29.2. Entonces en grados Celsius, 29.2. Y nos pide la estabilidad. Entonces para la estabilidad tenemos el documento de la unidad 1, tenemos la tabla 4 que se encuentra en el documento de la unidad 1 referente a los contaminantes atmosféricos y nos da, bueno, esta tabla con la cual podemos saber cuál es la estabilidad atmosférica. Bueno, entonces nos da aquí que conociendo la velocidad del viento y también si las condiciones, en este caso como escogimos las 2 de la tarde, pues sabemos que es de día y vamos a utilizar la radiación solar, así como la velocidad del viento. Ya tenemos dentro de nuestros datos atmosféricos que la velocidad del viento es de 2.58 metros sobre segundo, por lo cual sabemos que está en este intervalo. Es de día, entonces estamos en esta parte y nos indica que una radiación solar fuerte va a ser aquella mayor a 50 calorías por centímetro cuadrado hora.
Una moderada va a ser aquella entre 25 y 50 calorías centímetro cuadrado hora. Y una radiación solar débil va a ser aquella menor a 25 calorías centímetro cuadrado hora. El dato de radiación solar también nos lo proporciona esta base de datos. Tenemos una radiación solar de 1086 watts por metro cuadrado. Entonces se tiene que hacer la conversión a calorías sobre centímetro cuadrado hora, resultando de 93.4 calorías sobre centímetro cuadrado hora. Entonces, bueno, simplemente 93.4 va a ser una radiación solar mayor a 50, por lo cual tenemos que es una radiación solar fuerte y estamos aquí, estamos en este apartado, entonces nos indica que la estabilidad atmosférica va a ser A o B. Entonces, bueno, yo voy a seleccionar la estabilidad B. Aquí B, selecciono la estabilidad tipo B y nos pregunta si hay inversión térmica, que es un fenómeno atmosférico que se genera cuando se modifica la... Sí, o sea, hay se modifica la circulación de las capas del aire. Cuando hay una inversión térmica, en este caso dejaré que no hay inversión térmica. Y finalmente nos dice que seleccionemos la humedad, ya sea por criterio de húmedo, medio o seco, o por un porcentaje, que bueno, este porcentaje también lo tenemos en nuestra base de datos. Nos dice que la humedad relativa en porcentaje es del 34%, entonces simplemente le doy clic en Enter Value y ponemos que es del 34%. Entonces ya en esta parte tenemos los datos también atmosféricos y nos faltan simplemente los datos de la fuente. La fuente en este caso va a ser directa, ya que no, eh, ya que yo voy a considerar que en el sitio seleccionado hay, por ejemplo, en ese sitio que seleccioné del que puse las coordenadas, hay un centro comercial. Entonces, suponiendo que requieran calderas, por decir algo, que requieran una caldera, aplicaría esta norma, que es la norma 085 Semarnat 2012, que nos habla de los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes criterio por sustancias, por sistemas de calentamiento indirecto. Entonces, bueno, suponiendo simplemente un sistema de calentamiento indirecto como una caldera en un sitio como este, eh, vamos a tomar esta parte de los datos, ¿no? Que va a ser o que esta caldera va a tener una capacidad térmica nominal mayor de 5.3 a 42.4 gigajoules por hora, lo cual nos deja con estos límites de lo que son óxidos de nitrógeno. En el caso de que el combustible sea gaseoso, son estos límites. Entonces, simplemente para tener un punto de partida, pues vamos a tomar esto. Entonces la fuente pues sería una fuente directa porque eh, se está utilizando combustible para poder trabajar con esta caldera. Entonces por eso la fuente va a ser directa. Nos piden las unidades de, de lo que es la emisión. Vamos a seleccionar gramos. Nos dice que si es una fuente instantánea o continua. Voy a dejar que es continua. Y nos pide que ingresemos la velocidad de esta emisión a la atmósfera. Entonces vamos a poner que son, por decir algo, 3 gramos por segundo de estas emisiones y vamos a hacer el modelado por 60 minutos. Y nos dice que le demos la altura de la fuente de emisión, que en este caso, si fuese una industria, podríamos poner la altura efectiva de la chimenea, pero como no, yo lo dejaré como 0, pensando, ¿no?, que esta caldera está haciendo sus emisiones pues a nivel del suelo. Y bueno, le damos OK.
Y para este punto ya tenemos todos nuestros datos capturados y podemos llevar a cabo la modelación, es decir, obtener un gráfico. Entonces nos vamos a Display y ponemos Street Zone. Y bueno, aquí nos muestra los valores que ya habíamos capturado de las zonas, de las diferentes zonas para el dióxido de nitrógeno. Le damos OK y nos arroja esta gráfica. En esta gráfica nos indica, bueno, cuál es la dirección del viento, viene hacia acá, y cómo es la dispersión del contaminante a lo largo de diferentes distancias. Una yarda es, bueno, más bien, un metro es aproximadamente 1.09 yardas, por lo cual, bueno, podría considerarse que es casi igual, pero bueno, sí sería pertinente hacer la conversión. Pero en este caso de la gráfica nos da las distancias en yardas y vemos que pues a una considerable distancia desde la fuente de emisión, que sería en el centro, hay una concentración de mayor a 0.5 partes por millón, que es lo que está en amarillo, lo cual veíamos en las definiciones, que pues sí puede ocasionar pues daños a la población. Lo observábamos en las definiciones, que pues se puede experimentar una incomodidad notable, ¿no? debido a este contaminante, que es el dióxido de nitrógeno. Entonces lo importante de hacer este modelaje pues es que nos muestra cómo va a ser el comportamiento del contaminante a lo largo de una distancia, considerando pues variables atmosféricas, sobre todo variables de la sustancia química y también del sitio. Y pues también de la fuente de emisión. Entonces pues aquí podemos decir que, por ejemplo, en esta zona, a nivel del suelo, porque estábamos considerando eso, hay una concentración mayor a 0.5 partes por millón. Si nos vamos a la norma, considerando el escenario que se estaba proponiendo, vemos que para óxidos de nitrógeno en la zona del Valle de México tenemos un límite máximo permisible de 190 partes por millón, lo cual para lo cual se consideraría que no se está pues rebasando la norma. Sin embargo, sí puede haber consecuencias hacia la población por la exposición prolongada hacia este contaminante criterio. Entonces, bueno, eso sería todo y gracias.